¿Qué es y en qué consiste el viejo hombre, el cuerpo de pecado y la ley del pecado y de la muerte? Como lo hemos podido ver en el primer video acerca del tema del viejo hombre, el cuerpo de pecado y la ley del pecado y de la muerte, la vida de fe consiste en la capacidad que cada hombre, en la capacidad que cada mujer de fe desarrolle para despojarse de todo lo que de las tinieblas todavía permanezcan dentro de sí. La vida de fe es la capacidad de desvestirse del viejo hombre, la capacidad de desvestirse del cuerpo de pecado, la capacidad de desvestirse de la ley del pecado y de la muerte. Este proceso es lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, presenta como la perfección en Cristo Jesús. En el primer video hemos ya estudiado acerca de lo que significa y en qué consiste el viejo hombre y el cuerpo de pecado. Hemos definido cada una de estas definiciones y cómo es que nos conviene a nosotros trabajar con cada una de ellas para alcanzar la perfección. En este segundo video concluimos la enseñanza original y vamos a estudiar propiamente qué es y en qué consiste la ley del pecado y de la muerte. Les dejo con la enseñanza original. Bien, vamos a Romanos en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 2 y 3 para ahora entrar a la tercera definición, que es la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Okay. Aquí entonces el apóstol, por el Espíritu de Dios, nos introduce un tercer término que necesitamos nosotros entender: la ley del pecado y de la muerte. Y nos vamos a trasladar ya mismo al capítulo 7, donde él explica en qué consiste la ley del pecado y de la muerte. Pero la vamos a definir. La ley del pecado y de la muerte es la programación que Satanás hace para cada vida en particular. Es una programación la programación que Satanás hace para cada hombre, para cada mujer, para cada vida en particular. No es global, no es en términos generales, es para cada uno en particular. ¿Okay? O sea, es la programación que él ha definido de antemano para cada quien. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente el príncipe de este mundo. O sea, él tiene gobierno sobre este mundo y él diseña para cada quien un camino. Por eso es bien importante. Nosotros no podemos hablar de destino. La palabra, de hecho, destino, no puede estar dentro de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque destino viene del griego. Nosotros no seguimos el pensamiento griego. ¿Ya? Nosotros establecemos el reino de Dios sobre la tierra. El destino es mitología griega, donde el punto al que cada quien va a llegar no se puede.
mover. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que entender que hay una programación que pesa sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Eso lo tenemos que romper. Tenemos que romper esa programación. Por eso es que vas a notar que hay personas que no importa lo que hagan, como que se conducen de una forma particular. Y eso hay que romperlo. Vamos a ver otro texto, Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está, esa es la parte que quiero señalar. La ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? El pecado surge por el conocimiento de la ley. Por eso no nos debe a nosotros satisfacer el conocer las causas de por qué yo me conduje o me comporté de esta manera, que no es otra cosa más que psicología ingresada al ambiente del reino. Yo no resuelvo de esta manera mi vida. No puedo. ¿Lo estás entendiendo? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que va a provocar es que reconozcas, que admitas el pecado. Pero no lo resuelve. No lo resuelve, sino que al contrario va a multiplicar. Porque cuando admites, entonces lo multiplica. Es como echarle abono y va a multiplicarse. ¿Okay? Hay un versículo bíblico que me viene a la mente, no sé si aplica en este caso. Dice que no se hagan maestros algunos de ustedes para que no caiga sobre ustedes mayor condenación, algo así. ¿Eso aplica aquí? Sí, porque entre más erudito una persona busca hacerse, en realidad lo que está descubriendo es su desnudez. ¿No te has dado cuenta en el libro de Génesis que la serpiente sabía algo que Adán y Eva desconocían? Seréis como dioses. Adán y Eva eso lo desconocían. Pero ¿cómo es posible que la serpiente conociera eso? Bueno, porque se lo descubrió ¿quién? Satanás. La serpiente es una contratación de Satanás. A lo que voy es a lo siguiente: ¿cómo es posible de que Adán y Eva no lo hubieran conocido? Porque hay algo que es característico de Dios. Dios no nos informa a nosotros de las cosas. Dios nos revela para que por medio de la revelación caminemos. Lo que te va a servir es lo que Dios te va a revelar. Dios no informa, Dios revela para que nosotros caminemos por la revelación. Lo que no te va a servir, Dios no te lo va a dar a conocer. Por eso yo no puedo andar en la búsqueda de conocimiento, porque estoy yendo en contra de el carácter de Dios. Esa búsqueda de conocimiento, inclusive la actitud en algunos de sentémonos a hablar de la palabra, hablemos de tal tema. Y cada quien empieza a aportar, eso no va conforme a Dios. Porque no es precisamente para
te voy a mostrar cuánto yo conozco, te voy a mostrar cuán equivocado tú estás. No, es para que aprendamos a caminar por medio de la revelación. Busca Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Capítulo 29. Versículo 29, de igual manera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que tú necesitas para lo que Él te llamó a hacer, Él te lo va a revelar. No andamos tras de conocimiento, porque la vida de fe en Cristo Jesús no es teórico, no es teoría. Dios nos va a revelar aquello para lo cual nos ha llamado. Por eso Salomón era como medio amargado. Bueno, al final de su vida, juntamente por los hechos que él hizo, llegó a esa condición. Una parte bien importante, porque nosotros tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, en el sentido de cuánto de lo que yo estoy aprendiendo lo estoy haciendo. ¿Cuánto de lo que estoy aprendiendo lo estoy haciendo? Porque el crecimiento y la rapidez de desarrollo va siendo en función de la disponibilidad de ir haciendo lo que estoy aprendiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estamos hablando de una programación, de un destino que el enemigo trazó. Y yo no puedo seguir esa ruta. No voy a seguir esa ruta. Por eso, fíjate bien, tenemos 3 elementos bien determinantes que están prácticamente atando al hombre: el cuerpo de pecado, el viejo hombre, el cuerpo de pecado, y aquí la ley del pecado y de la muerte. O sea, es una tarea bien fuerte. Esto no es solamente para el día de culto y lo que voy a hacer dentro de un culto. Esto es 24 horas al día, todos los días. ¿Contra qué yo estoy luchando? Ok, vamos ahora a Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14 al final, hasta el versículo 25. Aquí es donde el apóstol está hablando en detalle acerca de en qué consiste la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo. Nos vamos a ir deteniendo yo te voy deteniendo para... 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Allí, no el pecado que mora en mí. De esa manera comenzó en el versículo 14. Yo soy vendido a sujeción del pecado. El apóstol está hablando no de su condición, hay que entender bien esto. El apóstol no está hablando de su condición, no está confesando cuál es su estado. Él está hablando como hombre para hacernos entender cuál es la condición del hombre, cuál es la condición de la mujer. El hombre está vendido al pecado. El hombre sin Cristo. El hombre natural está vendido al pecado. Y termina el versículo 17.
el pecado mora en mí. Ahora podemos entender Isaías capítulo 1. Vuestras acciones son pecaminosas. No hay una acción que sea buena, no hay una acción que sea justa, no hay nada bueno en ti. El hombre sin Cristo, el hombre que no camina bajo el señorío de Cristo. ¿Ok? Pero cuando hemos venido al Señor y estamos sujetos al señorío de Cristo Jesús, vuestro viejo hombre fue crucificado. El cuerpo de pecado ha sido deshecho. O al menos estamos deshaciendo el cuerpo de pecado. ¿Okay? Y que en eso consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto hay que entenderlo bien. Él no está confesando cuál es, como diciendo, mi debilidad, que el apóstol está manifestando cuáles son sus debilidades. No. Está hablando como hombre por su caminar, mostrar cuál es el estado de un hombre, cuál es el estado de una mujer. ¿Okay? El hombre fue vendido a pecado. El pecado está sujeto. El hombre está sujeto al pecado. No hace las cosas que quiere, sino las cosas que no quiere. Esta es la ley del pecado y de la muerte. Vamos a seguir leyendo, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí está la definición, versículo 18 y versículo 19, está la definición de lo que es intención. Esa es la definición de intención. La definición de intención es querer hacer, pero no hacer. Es sencillamente el deseo de hacer algo, pero no la acción. Eso es intención. ¿Cómo podemos definir la palabra intención? Es, en base al versículo 18, es querer hacer algo y no hacerlo. Pero yo tuve la intención. ¿Pero de qué me sirve la intención? ¿Qué es lo que Dios mira? Y aquí tenemos que ver, tenemos que aprender a entender muy bien la palabra. En Samuel, primer libro de Samuel, el hombre mira, le dice Dios a Samuel cuando se está acercando el momento de ungir a David, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Hay que saber entender a qué se está refiriendo. Dios no mira la intención. Aun cuando Dios mira el corazón, no mira la intención. Y eso siempre es una muletilla que se utiliza. Dios mira tu intención. No, Dios no mira la intención. Dios mira la acción. Dios mira la acción. Dios mira la acción. Si tus pecados fueren, ¿de qué está hablando? De tus hechos. De tus hechos. ¿Ya? Dios no mira la intención, Dios mira la acción. Hay otra parábola, me parece que está en el Evangelio de Lucas, que dice, un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le dijo, ve hoy a mi viña, y él dijo, no quiero. Pues como le dijo que no, fue con el segundo y le dijo, ve a mi viña a trabajar, y él le dijo sí, pero no fue. El primero, después arrepentido, fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no iba, pero fue? ¿O el que dijo que sí iba, pero no fue? Y los interlocutores de Jesús le dijeron, pues el primero. ¿Por qué? Porque Dios mira la acción, Dios no mira la intención. Dios no mira la intención. ¿Ok? La intención te va a servir para poder ver el viejo hombre. La intención te va a hacer entender cómo actúa el viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque Jesús también dijo, si el hombre mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella. ¿Ok? Ya adulteró, no hubo ninguna acción. Y de seguro quizás nadie se dio cuenta de que aquel hombre codició a una mujer. Porque acabo de decir que Dios no mira la intención. No mira la intención para evaluar a tu caminar, sino que mira tus acciones, pero no pierdas de vista que tus intenciones pueden llevarte a desarrollar un cúmulo también de acciones. En 1 Corintios 4:5 lo explica de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, Hebreos 4:12 lo resume de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tus intenciones no son buenas, tus intenciones no son justas. Las intenciones son pecaminosas porque puedes desarrollar acciones en silencio. Pero entonces Dios va a ver el resultado, porque tú pudiste tener en la intención de hacer esto, pero al final cambiaste y dijiste, no, mejor, lo correcto es esto. Pero la intención sigue ahí, va a salir, hay que trabajarla. Porque puede ser que en un momento dado el enemigo se aproveche de esa iniquidad que hay ahí y de los pecados. O sea, que eso es un hilo bien finito, porque el que dijo no voy, finalmente fue. La intención no era ahí, pero al final lo hizo. Pero ¿cuántas veces eres capaz de hacerlo en contra de tus intenciones? Sí, está ahí. Y las intenciones tú no las puedes obviar. Tú no puedes decir, bueno, tuve la intención, pero realmente no lo hice. Así es que tengo algo a mi favor. No, la intención está allí. La intención viene a ser parte de un viejo hombre o parte de una programación. ¿Ve? O sea, en algún otro momento va a surgir. Si esa intención se alimenta de algo que la lleve a progresar, pues va a dar a luz. Ejemplo, voy a ir, pero yo voy a ver. Si veo algo que no me gusta, no vuelvo. El enemigo va a hacer que no vuelva. Hay que trabajar la acción y Sí, la intención. La intención. Se trabaja. Porque la intención realmente es una acción, pero oculta. Pasiva, cobarde, hasta cierto punto, porque no se ha atrevido a manifestarse, pero no quiere decir que no está allí. ¿Ok? Así es que hay que tener mucho cuidado. La definición está en el versículo 18, versículo 19, Romanos 7. Yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no amar el bien, porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo 18. Estamos en el capítulo 7. Vamos por el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Okay. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está. Esa es la definición de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la definición de la ley del pecado y de la muerte. Es la programación. El enemigo me programó. Eso es bien importante. Hay una programación que pende sobre del hombre, que pende sobre de la mujer. ¿Okay? Que hay que romper.
No podemos caminar en la programación que el enemigo lanzó sobre de la persona. Hay personas que han sido consagradas por el enemigo y eventualmente preparadas para desarrollar algo en particular. ¿Ya? Entonces, es nuestro trabajo. Esto es guerra espiritual. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Por eso es que viene la revelación. La revelación es para sacarnos del lugar donde estamos, para sacarnos del nivel donde estamos. La revelación no es para llenarnos de conocimiento. La revelación no es para darnos un nuevo conocimiento. De hecho, cuando la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, cuando dice conoceréis la verdad, no está hablando de conocimiento. Está hablando de descubrimiento de algo que nosotros desconocíamos para sacarnos del nivel donde estamos, para sacarnos del lugar donde estamos. La revelación tiene que ver con sacarnos de ese lugar y colocarnos en otro lugar. ¿Ok? Por eso es bien importante que yo conozca acerca de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué Satanás trazó sobre de mi vida? Puede haber trazado pobreza, puede haber trazado hipocresía, puede haber trazado sodomía, puede haber trazado lesbianismo, puede haber trazado todas esas conductas que hoy nosotros las clasificamos como conductas, son una programación, son un trazo satánico, porque el hombre no fue diseñado por Dios para estar en esa condición. Por eso la participación del etíope y Felipe es bien importante para nosotros. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? ¿Lo estás viendo? Bien, vayamos de nuevo, vamos ahora al versículo 22. Seguimos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Quiero hacer una corrección en el versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dice la versión revisada. En la versión antigua, que camina paralelo con el original, dice de mi espíritu. De mi espíritu, no es de la mente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque casi siempre solamente estamos pensando en la mente. A veces se ha hablado de la guerra de la mente, etc. No, es en el espíritu. La mente es el reflejo de tu espíritu. ¿Okay? La mente es el reflejo del espíritu. Entonces, no se trata de una renovación de la mente, se trata de una renovación del espíritu. ¿Y esto lo dice en el original hebreo? En el original es el espíritu. No es la mente, sino que es en el espíritu, en el entendimiento. El entendimiento es en el espíritu, no es en la mente. Por eso es que muchas veces uno trata de procesarlo en la mente y no lo logra, no lo logra ni siquiera descifrar ni entender,
porque no lo podemos procesar en la mente, tenemos que procesarlo en el espíritu. Dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y allí de nuevo, mente no es mente, es entendimiento. En ese texto es entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Ahora, mira en el versículo 17. Versículo 17. ¿Yo? Sí. Sí. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo de su entendimiento, de su sentido. Tenemos que entender que no lo podemos procesar en la mente. No lo podemos procesar en la mente, es en el espíritu. Tenemos que procesarlo en el espíritu. ¿Ok? Porque en realidad, si lo queremos procesar en la mente, lo que estamos haciendo es activando el viejo hombre. Al procesarlo en la mente pueden pasar dos cosas. Una, que se rechace y diga, eso no es así. Porque no se le da tiempo al Espíritu Santo a que lo revele. Sino que nuestra mente dice, no, eso no puede ser. Puede pasar eso. Como que puede pasar, wow, qué palabra más fuerte, qué tremenda, la hago mía. Y se empieza a revelar sin entendimiento. Hay que darle break. Hay que dejar que el Espíritu traiga la revelación de eso que nos están hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o ante qué nosotros estamos? ¿Ante el viejo hombre? ¿Ante el cuerpo de pecado? ¿Ante la ley del pecado y de la muerte? Esto nosotros lo tenemos que conocer para que podamos establecer la voluntad de Dios y caminar conforme a lo que Él ha dispuesto de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. Lo que para mí me representaba ganancia, yo lo he reputado en pérdida. ¿Okay? Esta es la tarea de cada uno de nosotros. Si observas, no es acomodar la palabra a mí, que es la tendencia de muchos hombres y de muchas mujeres. Yo la voy a interpretar para mí. No. Yo me voy a ajustar a la palabra. ¿Ves el cambio? No es acomodar la palabra. Eso lo que significa es, ¿ve? Porque entonces estoy alimentando mi viejo hombre. No, yo me voy a acomodar a la palabra para que entonces podamos establecer lo que Dios ha determinado para nuestra vida. De lo contrario no lo podremos establecer. Bien, vamos a orar. Mi Señor, delante de tu presencia nosotros estamos. Presentamos, Señor, nuestras vidas y la exponemos ante tu palabra, para que tu Santo Espíritu, Señor, establezca en y con cada uno de nosotros lo que tú te has determinado como ministerio al cual nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.